¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal del Círculo de Escritores de Ensenada y también bienvenidos a mi canal personal El motivo es el poema. Esto es un video en colaboración junto con estos dos canales. La idea es, básicamente, que si estás mirando este video por el canal del Círculo de Escritores de Ensenada, ya te suscribas a El motivo es el poema. Y viceversa, si estás mirando este video mediante El motivo es el poema, mi canal personal en YouTube, te suscribas a el canal del Círculo de Escritores de Ensenada. Bueno, dicho esto, no se olviden de suscribirse, por favor, ¿eh? Es en serio. Dicho esto, estoy con Marcos Arena, escritor ensenadense y colega en el Círculo de Escritores de Ensenada. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a este espacio literario y bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Marcos. Vamos a hablar ya de este éxito que es tu último libro, tu cuarto libro, Fosforitos. Pero antes, y tiene que ver con esto, ¿no? Fosforitos, el último libro de Marcos Arena. ¿Por qué estás vestido así, ¿no? Como un obrero de YPF. Bueno, sí, un poco tiene la idea de, desde la poesía, desde la escritura, ir a la realidad, ¿no? Realizar una intervención en lo real, si se quiere. Eh, el libro empezó a escribirse primero con una idea de escribir sobre Ensenada, es decir, como con ese punto de partida, en una idea también preliminar donde había como tres ideas de libro, es decir, eh, si se quiere, tres libros hablando sobre Ensenada, es una idea un poco ambiciosa, y en un momento encontré ahí la tangente que me llevó a empezar a producir eh, teniendo como motivo poético la refinería, la destilería YPF aquí de Ensenada. Y en ese sentido le sumé también un carácter performativo, performático, usando este overall de trabajo de YPF, hacer distintas intervenciones eh, con fotografías, recorriendo la destilería y otros espacios. eh, Fingiendo esta idea del trabajador que también escribe, eh, un poco desde la parodia, pero no tampoco tanto desde la parodia, sino como esta idea de desde la escritura ir a la realidad, tanto con lo que es esta serie de fotografías con este overall, como también afiches con poemas del libro, es decir, en distintas partes de aquí de Ensenada, todavía no, más que nada de La Plata, y alrededor, en distintos puntos de la destilería, eh, fui escribiendo poemas en grandes afiches y pegándolos en distintos lugares. Eso fue una práctica que la sostuve, que todavía la sostengo, que viene un poco también de años previos, es decir, de años previos de trabajo con la escritura, donde también quizás hacía esto mismo, de escribir poemas en afiches y pegarlos, o de ir con una tiza y escribir en alguna pared, como esta idea de lo efímero, ¿no? Lo efímero también en el arte. Pero bueno, este libro, quizás un poco a diferencia de los otros anteriores, trajo de la mano lo performativo y la creación como de este, no sé si decir personaje, o este obrero de YPF, que es el gestor del libro o que es parte del libro, ¿no? Porque ahí aparece mucho la figura de los obreros de la destilería. Bueno, como el público observará, es un libro entonces, Fosforitos, que trasciende lo que es simplemente el terreno de la poesía y también se sumerge también en esto que es, en algo que el arte contemporáneo me parece que trabaja mucho, que es el impacto, el shock, ¿no? El arte quizás en sus inicios tenía una relación más con lo sagrado, luego con la belleza, y en la contemporaneidad el shock, las instalaciones, lo performativo, performático, como decía recién Marcos, y entonces lo tenemos acá también vestido con este overall, pese a que Marcos Arena es profesor de lengua y literatura, trabaja en escuelas secundarias, tiene un pasado, una vinculación con el teatro muy fuerte. Después quizás nos cuente un poco sobre esto. Pero bueno, Fosforitos entonces es un libro que intenta
poetizar una faceta de Ensenada que es muy importante, que es la faceta de Ensenada que tiene que ver con lo industrial. Ensenada es uno de los polos industriales más importantes del país y en Ensenada está YPF, ¿no? Una fábrica que ocupa gran parte de la ciudad, ¿no? Es un mundo gigante YPF dentro de Ensenada. Y bueno, Marcos, me parece que vos no te gusta mucho que se encasille tanto el libro solamente en la temática de la contaminación, pero es una de las temáticas que también que están bien presentes aquí en el libro. Eh, Aparte de la contaminación, de esa temática de la contaminación, y aparte de estas cuestiones que nos estás comentando que tienen que ver no en el terreno de la poesía, digo, ¿qué otra propuesta estética como lector vos, Marcos, ves en Fosforitos? Sí, primero está muy bueno este recorrido que lo tenés muy bien claro de los distintos momentos del arte, ¿no? Eh, y cómo creo que es lo que estamos transitando hoy desde hace ya, desde el siglo XX, que es esta idea de el arte o las producciones artísticas, ¿no? Quizás como decir el arte es como un poco raro, me suena, eh, que se corren hacia un lugar intelectual, ¿no? Donde entonces la obra lleva al espectador sí, incluso, no sé si al lector también, a preguntarse por el estatus de esa obra, ¿no? Eh, Así que eso está muy bueno ese apartado ahí que hiciste. Eh, y bueno, este libro, bueno, primero también fue publicado este año, Fosforitos, por Agnes Casa Editorial, es una edición artesanal que es muy bonita y que a diferencia de los otros libros, como que yo tenía eso pendiente de hacer la publicación en una editora independiente artesanal, que es como un gusto que tengo ahí por el objeto libro que también hace a la cuestión. Eh, pero sí, quizás lo que más destaca, incluso quizás por el sello con el nombre del libro, ahí ese barril de petróleo, ¿no? Eso, es como un libro, decís, bueno, habla de la contaminación, que es uno de los temas del libro, pero me gusta pensar que la obra no se clausure por la realidad, ¿no? Es decir, no es un libro que, y en la intención del libro no es solamente hablar de la contaminación, ¿no? Eh, Como temática ahí, YPF es como lo dicen las publicidades, ¿no? La empresa de bandera, ¿no? Es decir, representa lo que es la nacionalidad, ¿no? Lo que es Argentina, la historia, ¿no? El recorrido de la historia por la historia política de YPF, el trabajo, lo que significa para toda la zona de Ensenada, ¿no? Como fuente de trabajo también. Entonces el libro, a través, quizás hablábamos previamente como esto de qué se repite y qué no, ¿no? En la obra de uno, bueno, a vos también te pasa como autor, ¿no? Es decir, qué se repite en los libros y qué no. Eh, Quizás algo que aparece en los otros libros también es como esta idea de personajes, ¿no? Como la creación de algunos personajes que viven en los poemas. Y acá en Fosforitos tenemos eh, algunos personajes que son distintos obreros de YPF o, si se quiere, algún manifestante en la puerta de YPF, ¿no? Eh, entonces, ahí el libro busca irse para otro lado también. Eh, Quizás algo en otra charla había como un punto en común que encontraban que era esto del reclamo, ¿no? Una idea del reclamo, ¿no? Entonces me dice, no, la poesía tuya no puede ser poesía social, me dice, porque siempre está esta idea de el reclamo, ¿no? No sé si se la queja, pero sí el reclamo ante algo injusto, ¿no? Entonces, eh, quizás esa insistencia se puede ver un poquito ahí en los libros, y en este está muy marcada, eh, pero también busca como un costado más, también en algún poema hay un asomo de algo queer, si se quiere también. eh, que también ahí, quizás entre comillas, también depende ahí del lector, un poco esa idea, porque ella es un género dado ese. Pero también busca dialogar un poco con lo místico, ¿no? Porque ahí también en el libro, en el recorrido, en el trabajo de los poemas, esta figura del humo o la contaminación, en un momento es como problemática, pero en otro momento el yo es como que se siente atraído a ese humo, ¿no? A ese fuego. Es decir, como es un espacio sagrado también, ese espacio laboral
o contaminante, ¿no? Entonces, hay no me acuerdo, el anteúltimo poema como que propone eso de que le hace el daño al cuerpo, pero que le sirve al alma, ¿no? Ese humo, ¿no? Entonces es como eh, busca resignificar también, ¿no? Por eso digo, como que no se quede en lo real la palabra, ¿no? Es decir, que no se clausure en el nivel de lo real, sino que en su connotado pueda superarlo, ¿no? Un poco esa es la idea del libro, que francamente de los libros que he publicado antes, este es el que más ha tenido una llegada a distintos lectores y me pude encontrar por primera vez con varias personas que me decían lo que les parecía el libro, ¿no? Cosa que me extrañaba un montón y era también muy placentera, ¿no? Por compartir eso de la lectura que hacen de lo que uno escribe. Y entonces también con cosas que uno quizás no se había propuesto, para el lector estaban en el libro y para uno es una sorpresa también, ¿no? Es muy grato toda la respuesta que se ha recibido de este trabajo con Fosforito. Sí, la verdad que la está rompiendo, Fosforitos. Bueno, ahora este viernes vas a presentarlo por cuarta vez. Ya lo presentaste en Ensenada, en Berisso, en Punta Lara. Ahora se viene la presentación en La Plata. Y con respecto a esa interpretación posible que relaciona Fosforitos con lo queer, está presente esa interpretación en la reseña que hizo Karina de Blasis para el Círculo de Escritores de Ensenada, así que invitamos a leerla también. Hubo reseña también en el medio La Izquierda Diario, que es un medio de alcance nacional, con interpretaciones que se iban para otros lugares también muy impensados, por lo menos para mí, ¿no? Pero bueno, Marcos, la idea de este video también es hablar de tus otros libros y hablar de poesía en general, ¿no? Vamos a hacer el camino como para atrás, ¿no? Este es el cuarto libro, Fosforitos, el tercer libro tuyo y el que, digamos, está antes que Fosforitos en el tiempo es La Casa de las Mil Plumas. Y recién hablabas de esto de poesía social o de poesía que se instala en la queja. Eso me suena muy psicológico igual, ¿no? Muy del psicoanálisis. Poesía de la queja. Bueno, en La Casa de las Mil Plumas pareciera haber una poetización alrededor de una casa en un barrio marginal, ¿no? Una casa marginal. ¿Estás de acuerdo con esa interpretación? ¿Decís que tiene sustento en las poesías del libro? Sí. Ahí aparece muy marcadamente el tema del hambre, ahí, ¿no? El tema del hambre aparece muy fuerte en el libro. eh, y también estos distintos personajes vecinos que comparten el territorio de esta casa, donde una de las editoras de Prueba de Galera, donde fue publicado el libro, decía la casa asediada, ¿no? Porque también hay una idea que aparece muy fuerte, que es la de la guerra, ¿no? Eh, que también va apareciendo ahí, mechándose en el libro, y que deja a esa casa, bueno, como atacada por distintos flancos, ¿no? Como el hambre, la pobreza, la guerra, ¿no? Y entre medio de todo eso, una suerte de historia entre dos personas ahí que crean como esta familia, y que es un libro que sí, está muy influenciado por la poesía de Marosa de Giorgio, porque ahí estaba como muy leyendo ahí a Marosa de Giorgio y una idea muy fuerte de lo ritual, de, eh, aquello que pierde los límites y hay una continuidad, ¿no? Entre los cuerpos, el espacio, lo que hacen esos cuerpos, ¿no? Eh, entonces hay un poco de recorrido también por lo erótico, es decir, está como lleno de un montón de cosas, ¿no? El libro, pero también es como marcadamente despiadado, ¿no? Es como muy que no va para lugares que buscan ser gratos, ¿no? Sino que es un libro que se mete ahí en un territorio arriesgado y que sigue para adelante, ¿no? Es decir, de hecho el último poema también es un poema que cierra como de un modo, eh, no sé si decir poco feliz, pero sí de un modo que no busca complacer al lector, quizás, ¿no? Eh, que ahí va también con un gusto mío por las lecturas, ¿no? Que no, como de esos autores que donde encuentran un rasgo del personaje o del protagonista, lo llevan hasta el fondo,
sin tener ningún cuidado de que eso quizás destruya al protagonista, ¿no? Destruya al personaje en lo moral, en lo ético, en todos los aspectos, ¿no? Crimen y Castigo, por ejemplo, de Dostoyevsky, ¿no? Es decir, el protagonista comete un asesinato tremendo, ¿sí? Y toda la novela va con esa carga, ¿no? Y incluso en el final de la obra, es decir, el protagonista no puede volver de eso, ¿no? Después vuelve, ¿no? Gracias a su novia, la chica que se enamora de él, ¿no? Es decir, eh, entonces es un libro que va muy por ese lado, acompañado de una lectura de Marosa de Giorgio y de Juan Gelman, ¿no? Ahí como es de esos dos lados, ahí muy acompañado de eso, el libro, que tuvo mucho significado para mí esa publicación porque fue un libro que escribí hace mucho tiempo, o sea, hace mucho tiempo lo había escrito, eh, y recién como 10 años después lo publiqué en el 2021, o sea, el año pasado, con un buen trabajo de corrección por parte de Prueba de Galera, la verdad que muy, muy buen trabajo de corrección. Y un libro también, como con reseñas también de amigos, bueno, de tu parte, es decir, de Vladimir, de Patricia Coto, es decir, gente amigos y gente que, que su escritura para mí es muy, muy respetable. ¿Sí? Bueno, sí, en el epílogo compartido está Claudia Massín, está Claudio Mardamico, está Vladimir Jandu Castelli y Patricia Coto. Eh, Me decías que con Prueba de Galera hubo un buen trabajo de corrección del libro. Te quisiera preguntar un poco sobre eso y hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Para vos la literatura está más en la escritura o en la reescritura? Te la dejo pensando. ¿La literatura está más en la escritura o en la reescritura? Con esto que tiene que ver con el encuentro con una editorial y ahí a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué trabajo de corrección se puede llegar a encontrar uno cuando uno se acerca a una editorial? Y también, ya que nombraste muchas influencias, Marcos, si querés profundizar un poco en las influencias tuyas a la hora de escribir poesía. Sí, ¿no? El libro nunca está cerrado, ¿no? Es como esa. Yo soy un poco partidario de esa idea, por experiencia quizás, ¿no? Es decir, de que uno termina el libro, termina la idea, pero después el encuentro con la editorial, bueno, te ha pasado a vos también, ¿no? No sé si vos sos más inamovible quizás que en la corrección, pero Bueno, hay un poema de sí. la Casa de las Mil Plumas que yo quedé indignado que lo hayas Sí, me corregido. acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, el libro en su inicio estaba dividido en tres partes, ¿no? Eh, y eso después se sacó ese apartado y se volvió toda una continuidad, extrayendo como casi como, no sé, 40 poemas del libro. Es decir, se sacó un montón de material del libro. Eh, entonces, es como que ese encuentro con el editor cambia el libro. Es decir, cambia. Incluso si capaz que me ha pasado con otro libro que se ha cambiado capaz muy poco, es decir, se ha modificado muy poco, pero también, no está cerrado el libro cuando llega a la editorial, ¿no? Eh, Soy un poco partidario de esa idea de, entonces, también, del lado de la reescritura, ¿no? Como que ahí está la situación del trabajo del escritor, creo que está ahí, ¿no? En ese cómo de la escritura, ¿no? Es en cómo está dicho, ¿no? Ahí está el trabajo con la palabra, donde también tenés que romper con vos mismo, ¿no? Es decir, un poco con tus estructuras, con lo que te resulta cómodo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el trabajo de reescritura, ¿sí? De corrección de La Casa de las Mil Plumas, tuve que producir nuevos poemas, ¿no? Es decir, no solamente cambiarlos, que uno dice, bueno, corregir, cambiamos esto, ponemos acá, sino producir nuevos poemas. Cosa que también va en contra de esta idea de decir la inspiración, ¿no? Como decir, bueno, hoy me siento a escribir porque tengo esta idea y mañana no, entonces tengo que aprovechar ahora para escribirlo. Entonces, hay un punto de partida, ¿no? Donde quizás podemos pensar en eso de lo que se me ocurrió, ¿no? Entonces lo escribo rápido. Pero después todo lo que viene después es una lectura, ¿no? Otra lectura, sentarse, corregir, reescribir, otra lectura, reescribir, ¿no? Entonces ya el trabajo que viene después no es solamente la inspiración, ¿no? Entonces el libro es como que nunca está cerrado, ¿no? Y tanto cuando llega al editor como en principio lo que me pasó con los otros libros, excepto el último, que al escribirlos hace mucho tiempo, es como que estaban ahí y uno
cuando los leía volvía a corregir y al tiempo volvía a corregir, ¿no? Entonces tuvieron como un largo proceso. En el caso de Fosforitos, tuvo un proceso de meses, ¿no? Desde, sí, creo que habrá sido noviembre, diciembre del año pasado hasta marzo de este año, es decir, en muy poco tiempo se consolidó el libro, ¿no? A diferencia de todos los anteriores. Pero, y también, ahí en el caso de Fosforitos, la corrección estuvo más del lado, bueno, de tuya, de otras personas que lo leyeron previamente. Entonces, siempre esa pregunta, cuando lo vas a leer y está, y es necesaria para el libro, para que se consolide el libro. En este caso en poesía, supongo que en los otros géneros también pasará lo mismo. Muy interesante todo ese detrás de escena, Marcos, que contás. ¿Influencias, Marcos? Y bueno, yo pienso en cada libro y cada uno tuvo su lectura que acompañaba. Eh, Quizás es interesante preguntar a los otros autores, ¿no? Pero yo cada vez que voy produciendo un libro siempre hay una lectura que acompaña, ¿no? O sea, en la Casa de las Mil Plumas era, bueno, Hellman, Marosa de Giorgio. En el caso de Oro era Irene Gruz y un libro que es Tratado sobre el asma, creo que se llama. Eh, Donde aparece mucho esta figura de asma, alma. Entonces Irene Grusa se trabaja con eso. Y ahí creo que yo tomé esa idea de el alma, si empezar a escribir poemas sobre el alma, ¿no? Y eso inmaterial, volverlo concreto, ¿no? Entonces, que aparece en el trabajo del libro. Eh, Creo que Juan Gelman es como algo que está permanente ahí, en los libros. Pero también, como de cada lectura, no solamente de poesía, sino también autores de narrativa, es decir, Abelardo Castillo, Dostoyevsky. Y hay veces que, por ejemplo, en Sexy, el libro que acompañó y que despertó todas las ideas fue un libro que era de teoría sobre los cuerpos en la escuela, es decir, era un poco de un libro que era algo así como un resumen de distintos filósofos posmodernos que hablaban sobre el cuerpo, es decir, eh, entonces era un libro que no era ni ficcional siquiera, ¿no? Pero que fue despertando ideas para lo que fue Sexy. Eh, Así que creo como que cada libro va acompañado ahí con su lectura. Muy bien, perfecto. Bueno, la idea también es quedarnos con alguna visión particular tuya de la poesía, ¿no? A ver, tenemos aquí tu segundo libro publicado, Oro, por una editorial platense muy reconocida que es Malicia. Te quisiera preguntar por Oro, pero yo también preguntarte para ir ahí viendo, intuyendo un poco por dónde ves la poesía, si ves una continuidad en las formas en tus cuatro libros, ¿no? En tu obra poética. Yo, por ejemplo, lo que notaba recién es que hay un promedio de largor de cada verso de un promedio de 3 o 4 palabras por verso, ¿no? Esto es pensado, tiene que ver con la musicalidad, tiene que ver con la imagen. Sí, sí, sí. Hablábamos ahí fuera de cámara de esto de no repetirse también, ¿no? Es decir, quizás hoy cuando podemos leer la obra completa de algunos poetas, ¿no? Vemos que hay es más fácil, ¿no? Identificar como una línea. Eh, y en algunos casos capaz que llegás al quinto libro y ya un poco te agota, porque decís, bueno, ya sé por dónde va, ¿no? Si ya es predecible en un punto. Eh, entonces, por mi parte era como el hecho del poema así como muy delgado, ¿no? Es decir, con versos de pocas palabras, muy mesurados o sin estar cargado también. El poema como muy... creo que no suelo escribir poemas largos, es decir, hay pocos poemas que sean más de una página. Y si son más de una página, también los versos son muy cortitos, entonces no termina siendo extenso. Eh, Así que ahí hay como una línea desde la estructura y también desde la forma y desde la imagen, ¿no? Es decir, la imagen en la página creo que también eso cuenta, pero sobre todo el corte de verso viene también de la sonoridad, ¿no? Es decir, va con la lectura, ¿no? Eh, y ahí también está un poco el desafío cuando me pongo a escribir que quizás la primera idea en el borrador sale con una estructura muy parecida a todo lo anterior, ¿no? Entonces como de modificar eso, ¿no? Porque me encuentro capaz como en ese entusiasmo de la escritura donde escribís capaz 6 poemas así seguidos y todos son muy parecidos en su estructura, entonces vos decís, bueno, hay que darle vuelta a esto, ¿no? Es decir, capaz plantearlo desde una pregunta
o empezar con otra palabra o otro punto de vista, ¿no? Cambiar la persona, es decir, entonces esos cambios a los que hay que animarse para salir un poco de esa misma estructura que es el estado de comodidad, ¿no? Así para la escritura. Y después, en cuanto a la imagen, también he trabajado mucho con los caligramas, es decir, hay dos libros que tienen caligramas, entonces eso también es algo que me gusta como lector y me gusta trabajarlo. Eh, y en cuanto a las temáticas, quizás eh, también algunas se repiten, ¿no? Esta idea, esto que hablamos de la idea del reclamo, que pudo ver una lectora en los poemas, yo también lo empecé a ver. Bueno, los dos primeros libros hablan también de este tema de la pornografía, ¿no? Como un discurso coercitivo de los cuerpos. Eh, ¿En Oro está presente la economía también? bueno, en Oro también, de la mano esta de los cuerpos, viene ahí la cuestión de la venta, lo que se compra y lo que se vende, ¿no? Y por ese lado también, lo que nos venden y lo que nosotros queremos comprar, ¿no? Entonces, Al eh, final vamos a terminar esta entrevista pensando que sos un poeta social. voy para ese lado, ¿no? Parece claro, claro. Pero sí, en Oro como que va esa idea, ¿no? De lo que nos venden, lo que queremos comprar. Qué precio tenemos, ¿no? Como esa idea un poco ofensiva, insultante, de decir, bueno, ¿qué precio tenés? Es decir, entonces quizá el libro, al igual que Sexy, el segundo libro también Oro, conserva esto de un apartado en el medio. Entonces, en Oro, la primera parte, que si quieres, como muy al choque. eh, la parte central también, como que continúa ahí un poco con un gesto irónico. Y la tercera parte busca encontrar algo como decir, bueno, esto no tiene valor económico, ¿no? Entonces, la tercera parte está con esa intención, ¿no? Entonces, esto no tiene un valor económico, ¿no? Es decir, no se puede comprar, ¿no? Bueno, Marcos, gracias, la verdad, por tus reflexiones. Son muy valiosas, me parece, tanto para el canal del Círculo de Escritores de Ensenada como para el motivo es el poema. Entonces recuerden suscribirse al canal del Círculo de Escritores de Ensenada y también al canal mío, mi canal personal, que es El motivo es el poema. Marcos, mira, acá tenemos esta belleza que es Sexy, esta preciosura de libro publicado por Galearte, que es tu primer libro y del cual ya no te quedan ejemplares, me contabas, ¿no? Si querés contarnos un poco de qué... Mira, encima está acá Ahí atrás está, Marcos. hermoso, Sí, sí, sí. sonriente. Contanos un poco de Sexy, si querés. Hay un trabajo acá con la prostitución, me parece, es una lectura posible, con la pornografía. Sé que sos un gran lector de pornografía. Hay algo literario ahí que encontrás en la pornografía que a veces es interesante. Quizás puedes comentarnos un poco sobre eso. O también, te tiro varias preguntas y vos elegís por dónde encarar. Si te involucrás también en esto, ¿no? En lo paratextual, en el arte de tapa, etcétera. Bueno, sí, creo que uno de los encuentros cuando vas a la editorial es involucrarte en esa estética del libro, ¿no? Es decir, de hecho desde la editorial te dicen, bueno, mira, cómo va a ser la tapa, es decir, y uno tiene que involucrarse en eso porque si no es lo que hace al objeto que después va a llegar al lector, ¿no? Entonces, uno quizás capaz que está un poco perdido ahí en eso y no se imagina cómo puede ser la tapa y que también forma parte de ese proceso, pero hay que involucrarse en esa parte paratextual, como decís. Lo mismo decidir si el libro tiene prólogo o no, que eso en cada libro fue variando, es decir, algunos tienen prólogo, otros no. Eh, y después en esos primeros libros, sí, yo ahí como que me arriesgué a plantear el tema de la pornografía, el porno. Eh, Hoy que está en día quizás la idea de la pospornografía, es decir, esos objetos culturales que buscan replantear lo que es la pornografía heteronormativa, ¿no? Es decir, donde es el hombre el espectador, el consumidor, eh, que sigue vigente, pero que también, al ser heteronormativo, ¿no? Plantea un control del deseo, quizás podemos plantearlo así, ¿no? Sin ser un especialista ahí de eso, pero en esa búsqueda hay un montón de papers y de estudios de universidades sobre pornografía, sobre ir a ver cómo se filma, sobre escrituras.
Y también en la literatura hay libros. No me acuerdo qué autor tiene estos sonetos pornográficos, ¿no? Es decir, no me acuerdo cómo se llama. Pedro Mairal. Sí. Creo que sí, es él. Entonces, hay como una cuestión de dialogar con esa escena. Y ahí en el libro busca como el recorrido, busca plantear esto, ¿no? En un momento surge el discurso de la pornografía y es como que el libro en un poema dice, no, bueno, aquí está el deseo, ¿no? Como si, este es el deseo, ¿no? Como de vuelta, a ese cuerpo le dicen, bueno, esto es lo que tenés que desear, ¿no? Entonces, por acá es el camino, y ahí está la división, ¿no? De lo binario, etcétera, ¿no? Entonces aparece la pornografía con un discurso negativo, si se quiere, ¿no? Como un discurso que controla los cuerpos, ¿no? Eh, y en los dos libros creo que se replica un poco con esa idea, ¿no? De ese lugar de control. Eh, Quizás también dando lugar un poco al juego, también porque hay poemas que no solamente son como esa denuncia, sino que dan lugar un poco al juego o a la risa, ¿no? O al desborde, ¿no? Al hecho del deseo y del desborde del deseo también, ¿no? Entonces en los dos primeros libros marcadamente me fui para ese lado. Este, y por ahí va un poco la respuesta. Bueno, qué placer charlar con un escritor con bastante trayectoria, como vemos, no es un improvisado. Marcos ya ha publicado 4 libros y para ir más o menos redondeando, Marcos, sin embargo, tu labor cultural data de hace varios años también, ¿no? Has entrevistado a grandes personalidades de la escritura como Hugo Mujica, ¿no? Patricia Cotto. Bueno, ahora te encontrás trabajando para el Círculo de Escritores de Ensenada, pero también has recorrido Sudamérica con proyectos que tienen que ver con el teatro. ¿Querés contarnos un poquito acerca de eso? Bueno, primero te agradezco por este espacio, toda esta retrospectiva ahí conversando sobre literatura. Eh, pero sí, la verdad que los libros son publicados recientemente, pero fueron escritos hace mucho tiempo, allá por el año 2010, es decir, el año 2006, 2007 es donde empiezo a escribir y a involucrarme con un grupo de teatro entre coca y agua, con un colectivo de artistas que se llamaba De Cajón 1976, colectivos con los que, bueno, hacíamos teatro, organizábamos varietés, hacíamos eventos donde había mucha idea de la intervención, la instalación, un poco lo que hablábamos hoy de lo performático, ¿no? Me acuerdo de una conocida se iba a ir de la casa la iban a derrumbar a la siguiente semana, entonces antes de que derrumbe la casa hicimos toda una jornada ahí, con alguna escena, con una lectura, a pintar las paredes con dibujos, con poemas, ¿no? Eh, Después en una esquina que queda ahí en 12, en Parque Saavedra, donde ahora están construyendo un edificio, era una esquina de un terreno baldío, ahí también un día hicimos una jornada con un montón de paraguas que teníamos ahí, interviniéndolos, con alguna escena de teatro, entonces involucrando distintos lenguajes, a veces creando algún objeto que dejábamos en la calle con la idea de instalar ahí algo extraño, ¿no? Y bueno, después del lado del teatro, con una obra que nos hizo recorrer, bueno, hasta Venezuela llegamos y después recorrimos ahí los países hace ya mucho tiempo, pero en una experiencia que todo ese recorrido también se volcó de algún modo a la escritura o quedó ahí dentro mío en lo que es la lectura también, ¿no? Que es algo que disfruto mucho y que desde hace mucho tiempo que intento no dejar de hacer, ¿no? Si bien las publicaciones son de ahora, eh, siempre intento buscar como un espacio para la lectura de mis producciones, que creo que es una de las cosas que más disfruto, ¿no? De ese momento de leer los poemas. Así que bueno, en buena hora ese recuerdo y toda esta retrospectiva, Daniel. Sí. Bueno, Marcos, gracias. Y bueno, este último espacio de este video es para vos. Si querés comentar algo más, si querés leer algo, lo que vos quieras. Bueno, si te parece, cerramos con una lectura de Fosforitos, De fosforito, va. que es el último de los libros. A ver. Marcos Arena nos va a regalar entonces una lectura de Fosforitos tanto para El motivo es el poema, que si no estás suscripto, te suscribís ahora ya en el botón rojo que está abajo,
como para el canal del Círculo de Escritores de Ensenada. Marcos, te escuchamos. Poema 32. Dejo mis zapatos en la puerta, desnudo el overol y preparo la mirada. Voy camino al humo. Paso junto a los trabajadores, motores y canales de gas licuado. Voy camino al humo. La escalera señala el ascenso, los músculos en tramos lentos, el cuerpo en elevación. Voy camino al humo. La gran olla despide vapor y metales pesados que provocan un agujero en la atmósfera. Por allí entraré, Señor. Formaré parte de esa materia, corrosiva para la vida, inevitable para el alma. Gracias, Marcos. Un placer. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse a los dos canales. Y bueno, que sea poesía. Hasta luego.